Si te parece que ya estamos rozando la hora de programa, te voy a hacer una sección que tenemos preparada, no muy larga, y tú nos vas comentando, ¿vale? O sea, son casos hipotéticos y tú nos dices qué tal. Vale, pues la primera pregunta es si pudieras traer del pasado a un filósofo para rebatirle sus ideas, ¿a quién traerías en un debate? Mm, Interesante. Sin duda, um, creo que traería a... Te he dicho antes que el más grande era Platón, sin embargo, como mi flechazo primero y aunque él no era liberal en absoluto, ¿no? Sigue siendo un poco mi sustrato filosófico importante. Con el que más me gustaría hablar sería con Nietzsche, porque Nietzsche creo que es, digamos, el filósofo contemporáneo más grande que ha existido. Entonces, en ese aspecto, me gustaría charlar con él, sí, sí. Más que para debatirle, que sería imposible, pero sí para preguntarle unas cuantas cosas, porque además, como él tenía ese estilo tan críptico y aforístico, hay muchas cosas que sus libros los tengo anotados con interrogante y con preguntas que me gustaría hacerle. Entonces, como yo soy mucho de subrayar y de escribir en los libros, entonces yo creo que como el filósofo al que más preguntas le tengo hecho es a Nietzsche en sus libros, pues sería con Nietzsche. ¿Le enseñarías el libro cuando estuvieras hablando con él? Para que te Exacto, respondiera las preguntas. exacto. Vale. Pues si le pudieras decir algo a Dios y en el caso de que te quisiera escuchar y se plantara delante de ti, o sea, suponiendo que existiese 100% y demás, ¿qué le dirías? Adiós. Sí, es que esa pregunta es casi imposible porque es que no soy capaz de imaginarme a Dios. O sea, me imagino a Dios, sí, pero como una fuerza abstracta. Entonces, preguntarle algo, o sea, preguntarle a un ser infinito y perfecto, a alguien finito como yo, sería, no sé, más que preguntarle, lo que le diría es, dime tú lo que quieras, porque, claro, eso sería muy interesante. Eso a veces se lo hago a mis alumnos, en vez de hacerle una pregunta sobre algo, lo que le digo es, háblame de lo que tú quieras. Y en ese caso yo diría a Dios, háblame de lo que tú quieras, porque ¿qué le puedo preguntar yo a Dios? Es que sería como una hormiga hablando con un ser humano. Sería, insisto, más allá de lo que se me ocurriría. Sí, porque a lo mejor hay personas que se imaginan la figura de Jesucristo humano, pero claro, al no venirte a ti a la mente eso, pues, claro, ¿qué le vas a preguntar? Es Claro, complicado. claro, es que muchas veces, claro, cuando normalmente la gente habla de Dios, habla de figuras históricas, ¿no? Como puede ser Jesús o como puede ser Mahoma como su profeta, etcétera, ¿no? O más bien lo antropomorfiza, ¿no? Como en el caso también del Jehová del Antiguo Testamento. Pero claro, cuando yo pienso en Dios, más bien, como te decía, pienso como una especie de fuerza abstracta que puedo en un momento dado verme ante ello, pero sería más bien como un cúmulo de fuerzas y de tal, ¿no? Entonces, claro, si me dice ante Jesús sí será diferente. A Jesús sí que le plantearía algún tipo de pregunta, pero claro, no sería tanto como Dios, sino como persona, como judío que vivió en el siglo primero de él mismo. Entonces, a Jesús sí que le haría alguna pregunta. Siempre, porque Jesús creo que es uno de los personajes fundamentales de la historia. Al fin y al cabo, nuestra civilización descansa en dos personas, Sócrates y Jesús. Entonces, tanto con Sócrates como con Jesús sí que me gustaría hacerle preguntas. Lo que me temo es que tanto Sócrates como Jesús no las responderían, porque Sócrates, porque su especialidad no era responderlas, sino hacer preguntas, y Jesús, porque como siempre respondía con metáforas, pues seguramente cuando le hiciera una pregunta directa me respondería con otra metáfora, con lo cual Un sinfín. al final tampoco me aclararía mucho las cosas. Yo a Jesús lo que le preguntaría, por ejemplo, es si de verdad él creía en lo de poner la otra mejilla, que siempre me ha parecido que pone a Jesús más allá de cualquier cuestión moral y hasta qué punto él decía eso. Una de las cosas de Jesús que siempre me ha sorprendido más. Yo siempre lo pongo de ejemplo de una moral que en cierta forma es inmoral. Entonces me gustaría, en ese sentido, charlar con Jesús en una penúltima cena que hubiese tenido. Vale, pues la siguiente es si tuvieras que quedarte con, o mejor dicho, si tuvieras que enseñarle a alguien la filosofía a través de un mito, para que esa persona se enganche a lo que es la filosofía, ¿qué De mito un, le,
Un mito o alegoría me enseñarías. De un mito, sería sin duda el de Prometeo. Prometeo, que fue capaz de robarle a los dioses para que tuviesen el fuego los humanos, pero ese conocimiento que trajo a los humanos le supuso un castigo, le supuso un precio. Entonces, ese mito ejemplifica muy bien dos cosas. En primer lugar, que para llegar al conocimiento hay que esforzarte. Y segundo, que todo conocimiento implica un precio. Y que tienes que conocer ese precio y tienes que saber si eres capaz de pagar ese precio. También me gusta mucho, en relación con Prometeo, el mito de Eva y el árbol del conocimiento. Porque Eva, por ejemplo, que tiene muy mala fama en el cristianismo y que siempre se pone como la persona que nos llevó a tener un pecado original y se la presenta como alguien negativo. Sin embargo, yo lo presento a mis alumnos ese mito como de Eva como positivo, en el sentido de que ella fue capaz de desobedecer a Dios, pero por una buena causa. Y esa buena causa era comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. La gente usualmente conoce eso como el árbol, como si fuese un manzano, como si fuese una manzana, pero muchas veces se comenta que se ha sustituido el árbol del conocimiento del bien y del mal por una manzana como una forma de explicárselo a los niños. Yo creo que es más bien una forma de ocultar lo que hizo Eva. Y lo que hizo Eva fue pagar el precio de la felicidad por el conocimiento. Entonces, el hecho de que Eva fuese capaz de sacrificar la felicidad del paraíso por el hecho de tener conocimiento también me parece muy sintomático de lo mejor de la especie humana. Y para mí, Eva es, desde el punto de vista mitológico, está a la altura de Prometeo y a la altura de Sócrates y de Jesús desde el punto de vista de personajes reales. Vale, y la última que tengo preparada, si te metieras en la política y fundaras un partido, ¿a qué filósofos, ya sean actuales o históricos, elegirías para formar equipo? Si formas un partido con filósofos, Alejandro, te dura el partido 2 días. O sea, a los 2 días te aseguro que el partido ha desaparecido. Incluso ha habido intentos de asesinato entre ellos. Es imposible que haya un partido político con filósofos. ¿Por qué? Porque hay un principio fundamental en un partido que es el de la lealtad más allá de la verdad. Y un filósofo se rige fundamentalmente por aquello que decía Aristóteles, que decía, amigo soy de Platón, pero más amigo soy de la verdad. Entonces, un partido político con alguien que favorezca la verdad sobre otro tipo de cosas, que no tiene que ser la mentira, porque en política se puede uno vivir sin la verdad sin tener que por ello caer en la mentira. Pero sí es cierto que tienes que maquillarla hasta un nivel tal que es incompatible con la filosofía. Pero de todas formas, si ya llevado tu pregunta a un ejemplo plausible, yo, claro, haría un partido político que fuese con personas que están dentro del liberalismo. Entonces, en ese aspecto, en España tenemos que reivindicar, y yo creo que cualquier partido de centro español, me da igual que sea más conservador, más liberal o más socialista, debería de tener como filósofo programático a José Ortega y Gasset. Era, digamos, el gran referente filosófico durante la Segunda República, y no sé muy bien por qué, bueno, sí sé por qué, ha sido un tanto soslayado como referente filosófico en la actual transición. Digo que sí sé por qué, porque efectivamente Ortega y Gasset, después de la Segunda República y de la Guerra Civil, tuvo una relación de silencio con respecto al franquismo, que eso hace que mucha gente le haya puesto la cruz y que no lo quiera reivindicar tanto. Pero aparte de esa situación que tuvo Ortega y Gasset con respecto al franquismo y su apartamiento con respecto a la Segunda República, porque lo vio rápidamente que era un régimen fallido en sus fundamentos de modernización y de liberalización de España, Ortega y Gasset también, como Unamuno, pero Ortega y Gasset tenía más esa vocación filosófica, debería ser sin duda el jefe de un partido político filosófico en España. Y luego detrás de Ortega y Gasset, pues yo creo que sí, podríamos estar pues filósofos actuales como Fernando Savater o como, por ejemplo, Gomá, ¿no? Que son, digamos, dos filósofos actuales que orbitan no dentro del liberalismo, pero sí de ese talante orteguiano para hacer una democracia conciliadora y no populista. Entonces, en ese sentido,
José Ortega y Gasset, Javier Gomá, Fernando Savater, Félix de Azúa, estarán sin duda en ese partido político de filósofos, pero que ya te digo que es imposible de realizar porque no es el talante filosófico el más adecuado para lo que exige la política. Lo cual no es decir nada malo de la política, es simplemente decir que la política, como te decía antes, es el reino de la acción, mientras que la filosofía es el reino del pensamiento. Y ahí hay un conflicto básico que lo hace irresoluble. Sí, además cuando me has contestado que, o sea, que el partido o sea, se destruiría en 2 días, o sea, se me viene a la mente la imagen de, o sea, en el Congreso, el líder del partido político diciendo lo que sea y todo el grupo aplaudiéndole, estando de acuerdo. Y claro, eso sería imposible porque no van a poner la lealtad por encima de la verdad, como tú has comentado. En los congresos estos de los partidos ves eso, a todo el mundo aplaudiendo, ¿no? En un congreso, después de un meeting del presidente, en un partido formado por filósofos, después de que el presidente ha dado un discurso, en vez de aplauso lo que habría es todo el mundo con la mano levantada para hacer críticas, para hacer preguntas, para hacer oposición. Entonces, claro, sería hacer la oposición dentro del partido, sería de una inestabilidad máxima.